Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Estamos en directo esta noche para todos ustedes. Recuerden, si usted es víctima del conflicto armado en Colombia, este programa es para usted. Es un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros con el acompañamiento también de la Unidad para las Víctimas del Departamento de Antioquia. Nos acompañan hoy Marta González, profesional de la Unidad de Víctimas para el Departamento de Antioquia, a quien le agradecemos su presencia en el programa esta noche. Marta, bienvenida. Bien, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos nuestros televidentes, en particular para las víctimas del conflicto. Germán, Gerardo, buenas noches. Y también nos acompaña Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuro. Gerardo, bienvenido al programa. Buenas noches a todos los televidentes, a la mesa de trabajo, a Marta, a Germán. Aquí en disposición para trabajar con las víctimas esta media hora. Recuerden que este programa es en directo y usted nos puede llamar ya desde este momento, desde cualquier lugar del país, a la línea telefónica que aparece ahora en pantalla aquí en la ciudad de Medellín. 265-7757, 265-7757, y también tenemos otra forma de comunicación con ustedes. Es esta línea de WhatsApp que ven ahora, 317-708-1445, 317-708-1445. Allí pueden ustedes enviar sus preguntas sobre su proceso. Personas que están pendientes del proceso de reparación, quieren saber cómo va ese proceso, en qué están, en qué etapa va, pues ustedes pueden comunicarse con nosotros de estas dos maneras, como lo decíamos, con la línea telefónica que está abierta y con la línea de WhatsApp para que envíe sus preguntas, con sus datos allí y su nombre, por favor. Solo la línea de WhatsApp para mensajes escritos. Vamos a hablar hoy, amables televidentes, sobre las víctimas, Gerardo, del conflicto armado en Colombia que han tenido que refugiarse en el exterior. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con ellas? Sí, los colombianos, colombianas que vivan en el exterior producto de haber tenido que refugiarse y que son víctimas del conflicto armado deben acercarse a las oficinas del consulado de cada uno de sus países donde están residiendo o en el consulado del país más cercano para allí narrar la historia de lo que sucedió, lo que pasó, para hacer el trámite. Los funcionarios del consulado están en la obligación, según la ley 1448, y así se hace en los consulados de Colombia, para recepcionar la información en los formatos que tiene la unidad y posteriormente hacer la evaluación para incluirlos en el registro de víctimas del conflicto armado. Esas víctimas tienen derecho a toda la reparación integral que tienen las personas que viven en Colombia y que también son víctimas del conflicto. Es bueno aclarar eso, Gerardo, no por el hecho de que hayan tenido que salir del país, de que estén de pronto en algún lugar donde les han brindado el refugio, pierden los derechos, siguen siendo víctimas y tienen la misma cobertura. Exactamente, las personas así vivan en el exterior, estén asilados o refugiados, tienen los mismos derechos que las víctimas que acceden aquí a la ley 1448 en busca de la reparación. No pierden los derechos, tienen las mismas oportunidades y posibilidades y derechos que establece la ley 1448 para las víctimas. Los que vivan en el exterior, víctimas del conflicto armado, pueden solicitar la reparación integral. Les recordamos que estamos en directo hoy en Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia, y repetimos siempre lo mismo: si usted es víctima del conflicto armado, este programa es para usted. Puede comunicarse ya a la línea que están viendo ahora en pantalla aquí en la ciudad de Medellín, desde cualquier lugar del país, 265-7757, y ya nos están enviando preguntas a través de la línea de WhatsApp, que la quiero repetir para que ustedes la apunten muy bien y también nos envíen sus preguntas por ahí, 317-708-1445. Y tenemos precisamente una inquietud, Marta, que nos envía el señor Tarcisio desde la zona de Urabá. Él quiere saber sobre su caso. ¿Qué le podemos contestar, Marta, a Tarcisio? Buenas noches, señor Tarcisio. Esperemos que nos esté viendo porque pues, nos mandó esta pregunta con anticipación. Nosotros tenemos en nuestro registro que él tiene un hecho ocurrido en Turbo, Antioquia, el 19 de marzo de 1997 por el delito de desplazamiento forzado. En este momento se hizo una valoración del estado de él y su familia y se suspendió la ayuda humanitaria. Es decir, se considera que ya tiene superados esos mínimos vitales a la alimentación, a la vivienda, al acceso a la salud. Por lo tanto, puede ingresar en la etapa de reparación que tendrá la Unidad para las Víctimas. Está en este momento en la elaboración de un decreto para mirar exactamente cuál es la ruta de los
del acceso a la reparación para las personas víctimas de desplazamiento forzado. Le sugerimos al señor Tarcisio que se acerque a un punto de atención más cercano a partir de junio para que mire cómo es en su estado de la reparación. Gerardo, estamos hablando de las personas que han tenido que irse del país por los problemas de inseguridad precisamente como víctimas del conflicto armado en nuestro país. Algunos refugiados, otros tienen asilo. Algunas personas habrán decidido quedarse en esos países, han hecho su vida, han rehecho su vida y han encontrado oportunidades allí, pero también hay otras personas que quisieran volver. Así como hay retornos de Medellín, por ejemplo, a las zonas rurales de algunos municipios cercanos, pues también hay gente que quiere venir del exterior a Colombia. ¿Lo puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, esas personas están en su derecho, en primer lugar, así hayan estado refugiados, asilados, con protección de otro estado, de otro gobierno, haya pasado el tiempo que haya transcurrido, las personas pueden volver y tienen derecho a retornar a su país. En primer lugar es eso, ¿cierto? Tienen ese derecho. Deben acercarse a la oficina del consulado, allí manifestar de manera expresa, clara, que desean retornar para que la unidad de víctimas en Colombia empiece a adelantar los trámites en busca del apoyo para que esas personas puedan retornar. Pero tiene que manifestarlo de manera clara ante las autoridades de gobierno. Hoy, con mayor facilidad, tranquilidad, pudiéramos decir, ha cesado el conflicto armado. Colombia tiene otro momento, después de 52 años de conflicto armado. La y de eso situación se es trata, distinta. es completamente diferente. La gente que salió por situaciones de seguridad, porque estaba en riesgo su vida, porque había sido perseguido políticamente. Todas esas circunstancias, las personas pueden decidir el retorno. Ellos, sus hijos, así hayan nacido en el exterior, son colombianos y tienen derecho a la protección del Estado colombiano y a las garantías que ofrece esta ley. Pero deben manifestarlo de manera clara ante el funcionario del consulado que tome su declaración para adelantar los trámites por parte del mismo gobierno acá, la unidad. Esto es lo que establece la ley 1448. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, ya tenemos la primera llamada de esta noche. Tenemos en línea a Margarita, que nos está llamando desde la ciudad de Medellín. Margarita, buenas noches, bienvenida al programa. Margarita. No le ponga cosas de la emisora, habla con él. Margarita, le pido por favor que nos escuche por el teléfono porque el televisor tiene un retraso. Buenas noches, que le mermen más una migajita al televisor. Una migajita. Que le mermen una migajita. Si no mires el televisor, habla ya. Margarita, hablemos por el teléfono. Sí. La escuchamos. Ujú. Mire, señor, es que yo hace 5 años estoy 6 años estoy en la vuelta del lavado de Belencito. El año pasado fue la última cita, que fue el 17 de octubre más o menos. Me dijeron que llevaran todos los papeles, la partida de difusión de Puerto Leguízamo, que yo soy una persona pobre, pero siempre se consiguieron los 200.000 pesos para traer eso, y me dijeron que volvieran en enero. El 15 de enero de este año fui, y lo que me dijeron fue que la Corte Suprema de Justicia, sí, que en mi caso, que la víctima estaba en trámite y que el caso estaba, que eso lo había congelado la Corte Suprema de Justicia, que hasta que se nombrara el nuevo presidente. Entonces yo soy una persona que vivo y arrimada, soy una viuda y no tengo casa. Y entonces me da pues tristeza que tantos años en esas vueltas y uno se ve con dificultades para conseguir el pasaje, ir allá para que lo tengan envuelto en que le dicen una cosa y un día le dicen una cosa y otro día la otra. Margarita, le tenemos respuesta a su inquietud. Marta, ¿qué le podemos decir a doña Margarita, muchísimas gracias por llamar. Quiero, pues mira, nosotros tenemos un compañero que está mirando los casos y él nos acaba de informar, doña Margarita, que usted también está incluida por el delito de desplazamiento forzado y por estar en alta vulnerabilidad usted recibe atención humanitaria. El último giro lo recibió en febrero, es decir, este es el subsidio para las personas desplazadas que entrega la unidad para las víctimas, además de que ya recibió el dinero de la indemnización por el delito del desplazamiento forzado. El caso del homicidio de su hijo, tristemente ocurrido hace muchos años,
pero la reclamación fue muy reciente. Usted apenas fue incluida por la ley 1448, por lo tanto los turnos son distintos a las personas que hicieron la reclamación hace muchos más años, desde el 2008 aproximadamente. Así que solo para los casos de extrema vulnerabilidad, como mayores de 74 años, personas con discapacidad o personas con una enfermedad terminal, van a ser priorizados para el pago de la indemnización. Entonces, si usted está en uno de esos casos, en el punto de atención, aproximadamente en junio, tendrá que demostrarse ahí una de esas condiciones para poder ser priorizada su indemnización. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero los invitamos a seguir marcando la línea telefónica 265-7757 en Medellín. Pueden llamar desde cualquier lugar del país porque lamentablemente, Gerardo, como lo decimos siempre, sabemos que hay víctimas del conflicto en todas las regiones de Colombia. Hoy pueden seguir enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp 317-708-1445. Una pequeña pausa y ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia en esta oportunidad. Y le repetimos, si ustedes son víctimas del conflicto armado en Colombia, este programa es para ustedes. Por eso tenemos la línea telefónica abierta y disponible para usted que quiere averiguar cómo va su proceso de reparación. Si tiene dudas, inquietudes, si ha llamado y no ha logrado su objetivo, pues aquí le podemos dar más detalles gracias a la comunicación directa que tenemos en la base de datos de las víctimas de todo el país, que tenemos a una persona encargada allí en el máster. Tenemos la información en directo, en línea, en vivo, para todos ustedes. Por eso pueden llamar a la línea 265-7757 si tienen inquietudes sobre sus procesos, o también comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Mensaje de WhatsApp 310-708-1445. Esa es la línea de WhatsApp para que ustedes nos envíen sus preguntas. Pero vamos primero con una llamada telefónica que tenemos en este instante. Nos está llamando Juan desde la ciudad de Medellín. A Juan lo saludamos y le decimos por favor que hablemos por el teléfono para que no tengamos problemas con el televisor. Buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Lo escuchamos. La pregunta mía es la siguiente. Nosotros somos un grupo familiar. Ese grupo familiar es mi mamá, mi hermana y mi persona. Estamos incluidos en el programa de reparación de víctimas por mi papá que fue asesinado. Estamos incluidos desde el 2014, 2015 más o menos. Pero ¿qué pasa? De este grupo familiar solo me repararon a mí. Mi mamá y mi hermana, no sé por qué, si éramos un grupo familiar, no las han reparado. Y cada que mi mamá va al aguado, mi hermana va al aguado, que no, que están en lista, que espere, que están en lista, que están en lista. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué si los papeles fueron incluidos nosotros como grupo familiar, por qué me repararon a mí y a ellas dos en espera? Juan, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos respuesta que la tiene Marta ya para usted. Buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por llamar. Pues el ideal de la unidad para las víctimas generalmente es que podamos entregar la indemnización de manera conjunta al grupo familiar, pero a veces eso no es posible por muchas razones, por problemas de documentación, etcétera. Pero en el caso particular suyo, pues en nuestro sistema de información no podemos ver por qué a su hermana y a su mamá no les fue entregada la indemnización en el mismo momento, pero entendemos que su mamá ya recibió una indemnización previa. Entonces, pues en esos casos a las personas les toca esperar un poco porque todavía no hemos indemnizado a todas las víctimas del conflicto. Sin embargo, es un caso ya incluido, ya documentado, o sea, ustedes no tendrían que documentarlo nuevamente, entrarían en nuestra ruta de transición una vez empiece a regir. Y aproximadamente, como hemos dicho antes, en junio más o menos estamos ya con estas nuevas rutas para la indemnización de las víctimas del conflicto. Entonces, un poquito de paciencia, sé que es muy difícil, pero hay que tenerlo.
Gerardo, sigamos hablando sobre la gente que está en el exterior luego de haber tenido que salir de allá por el conflicto en Colombia. Si una persona que ha sido víctima del conflicto, que es víctima del conflicto, tiene protección internacional, ya sea como asilo o refugio, o lo está solicitando en estos momentos en ese país, ¿qué debe hacer frente a la ley de víctimas en Colombia? La ley de víctimas es para todas las víctimas, independientemente que estén en Colombia o estén en el exterior, asiladas o refugiadas, o estén laborando, residiendo por trabajo. Las personas tienen derecho a esa reparación integral. Pero bien, para retornar, para regresar, en principio la legislación internacional no puede afectar, la legislación de cada uno de esos países donde están residiendo no puede afectar los derechos de los colombianos que acuden a la ley de víctimas y restitución de tierras, en principio. Sobre todo en el tema del retorno para el asilo, así lo entiendo, para el asilo o el refugio, porque en algunas ocasiones se exige por parte de esos países que si la persona regresa, pues ya deja de estar asilada o refugiada. Por eso hay que consultar con los países, la legislación de los países donde están residiendo, porque algunos países de esos pierden, hace que se pierda el derecho al asilo o al refugio cuando la gente pues, decide volver. Respecto de los demás derechos, tiene derecho a todos los demás. Tiene derecho a todos los demás. No puede afectar ninguno a la indemnización, a la ayuda, a la reparación sobre la verdad, justicia, las reparaciones simbólicas. Tiene derecho a toda la reparación integral. Eso es lo que la gente tiene, ese derecho debe, para tramitarlo, acudir al consulado y esa legislación en principio no puede afectar ninguna parte de la normatividad de la ley 1448. Gerardo, el paso es ir al consulado para registrarse para inscribirse en el registro de víctimas. Y para adelantar el resto de trámites, hay que acudir ante la autoridad colombiana en esos países, en el país donde resida, y la autoridad colombiana precisamente es el consulado, pues está la embajada, pero en el consulado es donde se hacen esos trámites. Muy bien, vamos a leer más adelante un poco, vamos a darle respuesta un poco más adelante al señor Carlos Mario, que nos había escrito también a través de la línea de WhatsApp desde Medellín. Lo vamos a hacer un poco más adelante, Marta, para que esté pendiente don Carlos Mario. Después de la pausa le vamos a dar más información de la pregunta que usted tenía, pero es momento de hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este programa es para ustedes si son víctimas del conflicto armado, como lo es doña Blanca, que nos llama este momento, desde Aguadas, en el departamento de Caldas. Buenas noches, doña Blanca, bienvenida al programa. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, la escuchamos. Quisiera averiguar por mi caso. Vea, lo que pasa es que el año pasado me llegó, pues me citaron y me dieron una resolución donde fui aceptada como víctima. Me dijeron que me presentara en la oficina para ver qué documentación me hacía falta. Cada que voy a la oficina de acá de Aguadas, pues me contestan que hay que esperar, que me llaman. Entonces yo quería saber si es cierto que para ver qué documentación o algo me falta, a ver si me llaman o yo tengo que acercarme a alguna oficina o algo. Doña Blanca, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros desde Aguadas en Caldas y le tenemos respuesta ya. Doña Blanca, sí, buenas noches, gracias por llamar desde Caldas. Su caso está incluido, como usted bien lo dijo, por un homicidio. Usted tiene derecho a la indemnización por este homicidio, así como su grupo familiar. Es cierto que en nuestras oficinas, en nuestros puntos de atención le han dicho que debe esperar porque nosotros tenemos unos criterios de priorización para poder entregar las indemnizaciones de acuerdo al dinero que el gobierno nacional, que el Ministerio de Hacienda le entrega a la unidad y que tiene que ejecutar cada año. No alcanza para indemnizar sino un grupo de personas cada año. Nosotros estamos estableciendo las rutas de acuerdo a la orden de la Corte Constitucional, las rutas de atención prioritaria, de transición o una ruta ordinaria.
La ruta prioritaria, si es del caso, si se aprueba esta normatividad, sería para personas mayores de 74 años, personas con discapacidad o una persona que tenga una enfermedad terminal, riesgosa, de alto costo. Si usted o algún miembro de su familia está en esos términos, entonces tendrían derecho a estar en esa ruta prioritaria para la indemnización. A partir de junio esperamos que ya esté en funcionamiento y ahí usted podría acercarse para decir que le documenten su caso. Documentar su caso es los documentos de identidad de todas las personas del grupo familiar que tengan derecho a la indemnización. Gerardo, ya hemos dicho que las personas que están en el exterior siendo víctimas tienen los mismos derechos, pero estando en el exterior pueden acceder a qué cosas sin necesidad de venir a Colombia, o los derechos los tiene que venir a adquirir acá a nuestro país. La mayoría de las medidas de reparación por las competencias de las entidades que la brindan se prestan aquí en el país. Sin embargo, en el exterior, en los consulados, hay una parte de esas medidas de satisfacción, que es la identificación, por ejemplo, de tarjetas de identidad, de cédula de ciudadanía, pasaporte. Los documentos de identidad se deben hacer cuando la persona es víctima del conflicto armado de manera gratuita por una sola ocasión. Entonces, el tema de identificación, cédulas, tarjetas de identidad, que son trámites que conocen los consulados, deben ser de manera gratuita. El resto de las medidas se aplican en Colombia. Ahí es donde se corre el riesgo de pronto que pierdan el asilo, el refugio que habíamos dicho inicialmente. Sí, por eso deben consultarlo con los países receptores donde la gente está residiendo. Para saber cómo es la legislación de cada uno. Claro, hay que hacer el trámite. También conocemos de casos, en el caso de la Fundación, donde se ha tramitado en lo posible. Sé que la unidad y el gobierno, por seguridad para las víctimas, las indemnizaciones las hace acá, en Colombia, ¿cierto? Pero igual la gente tiene derecho a tramitar un poder para que, sé que hay alguna limitación en la unidad, porque han sucedido varios casos, pero el poder lo pueden hacerlo para remitir el dinero al país de origen, al país donde están de recepción. Pero también tenemos otro mecanismo que es interesante, y es que las personas que están en el exterior y tienen una cuenta de ahorros o bancaria, la pueden registrar y ahí se les consigna la indemnización, sin necesidad de dar un poder. Eso también es... Bueno, más fácil Perfecto. todavía. Bueno, habíamos quedado pendientes de resolver la inquietud del señor Carlos Mario, que nos había escrito a la línea de WhatsApp desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Marta, ¿qué le podemos decir a don Carlos Mario? Ya tiene como, digamos que casi resuelto el tema, pero tiene algunas otras inquietudes él. Sí. Desafortunadamente el señor Carlos Mario pues, fue víctima por el homicidio de sus padres y tenemos la información de que ya fue indemnizado por los dos casos, pero como nos imaginamos que usted quiere saber a qué más tiene derecho, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a una reparación integral y una de las medidas es la indemnización. Pero también tenemos otras medidas como la rehabilitación, por ejemplo, que es el acompañamiento psicosocial. Usted puede solicitarlo en un punto de atención si lo requiere. Acceder a medidas de satisfacción, que son todas las que tienden a la dignificación y a devolver el buen nombre a las víctimas. Tiene derecho también a temas de libreta militar, por ejemplo, y tiene derecho a medidas de restitución en caso de que tenga algún proceso de despojo. Bueno, parece que tenemos una llamada, pero antes de recibir la llamada de María, le voy a rogar a María que nos aguarde un momentico. Le quiero hacer una pregunta a Gerardo. Gerardo, recordemos un poquito los lugares donde la gente puede acudir para obtener información y también cómo es el acompañamiento que hacen ustedes desde Forjando Futuros. Bueno, desde el tema de reparación de víctimas a la propia unidad de víctimas, a las personerías de cualquier municipio del país, a la Procuraduría, a la Defensoría, tanto para recepcionar, entregar la información, como para los trámites que correspondan. Las alcaldías en el país en su mayoría han puesto un funcionario de enlace, que es enlace de víctimas, para que se tramiten los asuntos con Personería, Procuraduría, Defensoría, para que la unidad pueda estudiar el caso y mirar si incluye esas personas en el registro de víctimas. Y en la unidad de tierras, pues también hay otra parte de la reparación. Sé que hay en Caucasia, en Apartado y en Medellín en el caso de Antioquia. Y nosotros prestamos un servicio absolutamente gratuito de representación a víctimas en la etapa administrativa y judicial. Nosotros es la Fundación Forjando Futuros, para el tema de tierras.
Lo hemos hecho en Urabá, en el Oriente, en el Bajo Cauca, algunos casos de Córdoba. Esos son los casos que llevamos, lo hacemos de manera gratuita. Y la asesoría también, los abogados nuestros brindan la asesoría de manera gratuita, sin cobrar un solo peso a las víctimas del conflicto armado. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, llamada de María desde Medellín. Buenas noches, María. María. Buenas noches. Buenas noches. Vea, mi caso es que yo me van a dar la indemnización. Escúcheme por el teléfono, María. Señora. Escúcheme por el teléfono solamente. Sí, mijo, mérmele a esto. Sí, señor. Siempre tenemos el mismo inconveniente. María, solo por el teléfono, gracias. Un momentico, yo le mermo. Rápido que se nos acaba el programa, María. Rápidamente. Se nos fue María. Doña María, mire, nosotros ya tenemos aquí Doña María, si quiere ya tenemos la información de su caso, que lo dio previamente, aquí está la respuesta. Sobre su caso, usted está incluida por el desplazamiento forzado, ya se le suspendió la ayuda humanitaria porque superó sus carencias y por lo tanto sí va a iniciar la ruta de reparación. Le recomendamos aproximadamente en junio ir a un punto de atención para mirar si está en la ruta prioritaria o en la ruta de transición ordinaria. Y quiero en un segundo invitar a todo el mundo para el 9 de abril. El 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y en Medellín vamos a tener un evento de conmemoración a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe. Pueden ir todas las personas de la ciudad de Medellín a acompañar y ser solidarios con las víctimas. Tendremos muestras de memoria de los municipios y de Medellín, tendremos actividades culturales de las víctimas, están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Y gracias a Gerardo por acompañarnos esta noche. A ustedes, muy amables. Y a todos los televidentes, por supuesto, muchas gracias por estar siempre aquí en La Cita con. Feliz noche.